sé si decirte, te quería decir algo. Decime si somos amigos. Bueno, mirá, yo quería proponerte si no querés unirte a Juntos por el Cambio. ¡Ah! ¡Ese mimoso! Bueno, ¿qué decís? ¿Cómo la ves? ¡Basta de sonar putos a Juntos por el Cambio! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hoy, sí, efectivamente, tenemos dos entrevistas que seguramente van a dar que hablar. En instantes, después de la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, por China, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, ha dado contados con los dedos de la mano reportajes Vaca Narvaja. Creo que en televisión ninguno. En un ratito lo vas a ver. Es un hombre que arbitra en la relación con la potencia ascendente a nivel mundial, pero que a la vez tiene relación directa, de estrechísima confianza, con Cristina Fernández de Kirchner. Es incluso familiar político suyo a partir de la relación que tiene su hermano con la vicepresidenta. Pero no vino de visita. Está en nuestros estudios ya Oscar Parrilli, también para conversar con nosotros en un ratito sobre la definición de las listas electorales. Estamos en el tramo decisivo de ambas cosas. Y en un ratito también nos va a traer Gabriela Vulcano cómo se están matando en Juntos por el Cambio. No, casi que no exagera Nahuel Prado con su pastilla inicial, sus títeres con Garavito. Está así de beligerante la interna en la oposición, al menos en su fracción mayoritaria. En un ratito Gaby Vulcano nos pone al día no solamente con la reunión en la que hoy se sacaron chispas por la posibilidad de la incorporación de Juan Schiaretti, el gobernador cordobés, sino también respecto de tentaciones que aparecen a la hora del cierre de listas. Pero decía que estamos en un tramo decisivo de las dos cuentas regresivas que hay en este momento. Faltan 80 días para las PASO, faltan 20 días para el cierre de listas, menos de 20 días, y faltan 10 días para saber si el Fondo Monetario Internacional estira los vencimientos que quedan pendientes del préstamo récord que consiguió Macri gracias a la venia de Donald Trump, o si empuja a la Argentina a otro default de su deuda soberana. Las tratativas son febriles, las negociaciones son todos los días. Incluso parte del equipo de Massa, que se quedó acá en la ciudad de Buenos Aires, estuvo trabajando vía Zoom y por teléfono con los delegados del Fondo Monetario, que en un ratito te voy a contar en qué posición se plantaron. Como cuando uno juega las cartas. Bueno, están plantados en una posición que hay que ver si se modifica a partir de lo que trajo esta delegación de China, sobre lo cual vamos a estar conversando también hoy. Ahora, la situación vuelve a ser apremiante. La semana pasada te dije que a partir de haber logrado planchar el dólar por unos días, había bajado la inflación semanal. Marcó 0,3 la inflación semanal de esta semana que pasó, no, la anterior. La mala noticia es que esta última semana volvió a ser récord y lo muestra este gráfico que tiene semana por semana todas las inflaciones que tuvo Sergio Massa desde que asumió, allá por agosto del año pasado. Fíjense, aquel 3,6 que se atisba casi al final, en las últimas barras, les estoy señalando, era el récord de toda esta serie y es el que se había registrado en la primera semana de mayo de este año. Después hubo un impasse, ese 1,3 que marcó en la segunda, el 0,3 que marcó en la tercera y finalmente la última semana, y tenemos el Zoom para compartir esas últimas semanas justamente, vuelve a dar el récord del 3,5% semanal en alimentos y bebidas. Esta es la medición que saca la consultora LCG de los precios, miles de precios que se publican en las plataformas online de los supermercados. O sea, vuelve a ser tensa la situación de los precios la semana pasada, en un contexto en el que, vamos a saberlo la semana que viene, cuando el INDEC de su inflación, ya está navegando a nivel interanual por arriba del 107%.
Claro, lo que ocurre en la dinámica de cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario es que empieza a verse afectada la actividad económica. ¿Por qué? Bueno, mira, en abril se dio una nueva caída del gasto. Pero ¿qué es lo que pasa? En amarillo están los ingresos, en verde están los gastos y el número que se ve es el porcentaje del PBI. Fíjate, punta a punta esto. 2015, que es el principio de esta serie, tenía 2,8% del PBI en gastos y 2,4% en ingresos. Había un ligero déficit, que es lo que se ve entre las dos líneas. Ese déficit se incrementó, bueno, Macri intentó recortarlo, sin éxito, porque en 2019 ven cómo se empieza a incrementar fuertemente. Con la pandemia se ensancha a niveles récord, como era lógico, como ocurrió en la mayoría de los países. Pero después, lo que empieza a pasar es que los gastos aumentan, los ingresos también, y cuando se empieza a recortar el gasto por imperio del acuerdo con el FMI, empieza a caer también el ingreso. Resultado, hoy, a pesar de que se recorta y se recorta el gasto, en abril el recorte fue del 11% en términos reales, muy fuerte, las jubilaciones en el último año y medio, si no contamos los bonos, o sea, por ejemplo, para el millón de jubilados que no cobra bonos, se vio recortada en un 33% en un año y medio, muy fuertemente. Lo que vemos es lo de siempre, la serpiente que se muerde la cola. Se recorta el gasto, pero caen más los ingresos. Y esto se ve potenciado, obviamente, por la sequía. A ver, el Estado se achicó, tanto en términos de gasto como de recaudación. Las dos cosas son menores. Pero aún así el déficit se ensancha. Y es la historia de todos los acuerdos con el Fondo Monetario, los casi 30 que tuvimos desde que Álvaro Alzogaray, allá por los años 50, adhirió a la Argentina al organismo. A ver, hay otro problema, que es que como el Fondo Monetario está empujando un ajuste que afecta mucho los ingresos, cuando venga de vuelta a pedir más ajuste el Fondo Monetario, ya parte de eso va a estar hecho. Y se ve, por ejemplo, con las tarifas. Mirá, por ejemplo, este gráfico de las tarifas, de cómo están en el largo plazo, después del subidón que pegó este año el Gobierno Nacional. Eso que ves ahí es todo lo que subió el año pasado, esa B corta, es desde aquel punto, cuando se iban devaluando por la inflación, cómo las vuelve a aumentar Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario para reducir la cuenta de subsidios. Fíjate, si vos haces una línea larga en el tiempo, lo que vas a ver es que hay que remontarse a los años 90 para encontrar tarifas más caras que las que se están pagando ahora o que las que se pagaron en la época de Juan José Aranguren, después de aquel tarifazo de Macri, que es el subidón ¿no? El subidón de acá, antes de llegar a ese pico y que empiecen a devaluarse. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque las tarifas, ahora que va a ser invierno, le van a llegar a la clase media, sobre todo los que no se anotaron en los subsidios, con un aumento muy fuerte. 4 o 5 veces en pesos lo del año pasado. O sea, mucho más que la inflación. Y claro, aún así no se terminan de recortar los subsidios a la energía y aún así el Fondo Monetario va a volver a pedir ajustes con tarifas que, te digo, están casi en el nivel de Aranguren y si le haces zoom vas a ver los años. Casi en el nivel de Aranguren, esto es 2018, el anterior pico. Vení, acércate que lo vas a ver. Ahí tenés el pico de 2017, 2018 y el de ahora que las devuelve casi a ese nivel. Obviamente es un problema que tiene mucha mayor relevancia en los sectores medios que se están cayendo a la pobreza y tiene mucha más relevancia en lugares del país donde se usa intensivamente la energía, con la salvedad de que en algunos de ellos hay tarifa especial por zonas frías. Ahora, todo esto está haciendo, tanto por el lado de la oferta, la falta de dólares, como por el lado de la demanda, la debilidad de los ingresos, está empezando a ralentizar la economía. Y si bien la economía todavía da empleo, precario y mal pago, pero da empleo, porque el desempleo es muy bajo,
y hay mucha entrada y salida del mercado laboral, bueno, si uno mira la evolución mes a mes, nota una ralentización muy clara. Mira este gráfico, es elocuente. Es del MATE, un grupo heterodoxo que yo sigo mucho, de economistas rosarinos, mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Mensualmente, en 2021, en la salida de la pandemia, había tasas chinas de crecimiento. Obviamente, era el rebote de aquel 2020 catastrófico. Fíjate, 14, 12, 10. El año pasado, ya en 2022, empezaron a normalizarse, pero seguía siendo muy fuerte el crecimiento. El año pasado, con un crecimiento del 5,2%, la economía tuvo una buena performance. Pero fíjate que es una escalerita casi perfecta hacia el cero. Enero, febrero y marzo de este año marcaron crecimiento, más de lo que creía la mayoría de los consultores, porque creían que se acababan los dólares antes, pero un crecimiento mucho más débil que el del año pasado. Y en abril ya empieza a haber algunas consultoras, algunos centros de estudios que empiezan a decir se frenó en seco. Lo dijo, por ejemplo, Orlando Ferreres, que hizo notar un 3,8% de caída, como si aquel mes de marzo, del 1,3%, que ves ahí, le siguiera un menos 3,8%. Buena parte de eso está explicado por la sequía, por supuesto, pero no todo. Y hay señales contradictorias. Si bien la producción de autos siguió creciendo en abril, siguió creciendo incluso en mayo, el mes pasado, hay un montón de guarismos vinculados al consumo que empiezan a encender señales amarillas en muchos sectores. Repito, todavía sin que se haya dado el impacto fuerte de esa pared contra la que nos podemos chocar si el Fondo Monetario en 20 días no refinancia un par de pagos para los cuales lisa y llanamente no hay guita. No hay guita, son 5.500 millones de dólares los que el Fondo Monetario en 20 días tiene que avisar si refinancia o no. Vence en el 22. Hoy me dijo un economista que trabaja en el Banco Central, el directorio del Banco Central, me dijo, ojo que nos dan changüí hasta fin de mes. Qué generoso, pensé yo. Sí, una semana de changüí nos puede dar el fondo para ese vencimiento que opera el 22 de este mes, pero que se podría cancelar. Toda una generosidad, ¿no? Viniendo de un organismo con la historia del fondo. Ahora, el ajuste, decía, y voy a ser lo más sintético posible en esta introducción hoy, ya afectó muy severamente por el lado de la demanda los ingresos. Entonces, incluso aunque haya dólares para evitar una corrida, este año va a ser un año frío por ese lado, por cómo la inflación horadó los ingresos de los que viven de un salario. Y fíjate qué interesante este gráfico, también hecho por MATE, por el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, porque habla de vos. Si vos ganás el salario promedio en la Argentina, o sea, si ganás 205 lucas, 210 lucas de bolsillo, el ajuste desde que empezó el gobierno de Macri ya te costó un auto. Sí, así como me escuchás. Sacaron la cuenta estos economistas de, con la pérdida de poder adquisitivo del gobierno de Macri, que se dio, obviamente, la parte más gruesa se dio ahí, pero que se profundizó y que siguió con el de Alberto Fernández, a guita de hoy, esa persona que gana 205.000 pesos, repito, que está, ponele que en unos 263, el último salario promedio del sector privado registrado dio 263.000 pesos brutos. A eso hay que sacarle los descuentos, da unos 205.000 de bolsillo. Tendrían que ser 300.000 si se hubiera mantenido el salario de 2015. Bueno, sumada esa pérdida desde 2015 para acá, repito, el grueso de la cual se dio durante el gobierno de Macri, pero parte de la cual también se dio con este, la masa perdida en todo este tiempo es de casi 5 millones de pesos de hoy. O sea, un 0 kilómetro. Visto así impacta más, ¿no? Bueno, por mes también se siente, por supuesto. Ahora, fíjate vos, el salario en dólares, cómo también se vio
fuertemente ajustado. Y esto marca que la inflación no nos impacta a todos por igual. Los dueños del capital en Argentina, mayormente dolarizados, se vieron beneficiados por una reducción del costo salarial en dólares, que es mucho más profunda todavía por el cepo, que la pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto implica una redistribución regresiva del ingreso de los que menos tienen a los que más tienen. Y es bastante fuerte cuando uno la mira como hace Emanuel Álvarez Agis, acá en este gráfico de la consultora P por Q, que marca que de aquellos $1.600 promedio más o menos que percibía un trabajador promedio en 2015, hoy estamos en 600 en el dólar paralelo, en el dólar más caro, y estamos entre 1.000 y 1.200, tanto en términos de dólar oficial como de poder adquisitivo del salario. Es un ajuste muy fuerte, ¿no? Visto en el tipo de cambio paralelo, a menos de la mitad en dólares de lo que se veía en 2015. Lo que pasa es que, de vuelta, está el que lo cobra devaluado y el que lo paga también devaluado. A esa persona, si compró a esa persona o esa empresa, si compró dólares baratos durante la época de Macri, parte de los dólares del Fondo Monetario, por ejemplo, ahora contratar a alguien le resulta una ganga. Esto, este año, se vio profundizado por dónde pegó la inflación. La inflación, como hemos mostrado acá, se puede ver por estratos sociales, o sea, al 10% de mayores ingresos, cuánto le aumentaron los precios según su canasta de consumo, y al 10% de menores ingresos, cuánto le aumentaron sus precios según su canasta de consumo, que obviamente entre los que ganan menos está más nutrida por comida, viajes en colectivo, la canasta de supervivencia más básica. Bueno, fíjate la diferencia. En el acumulado de estos 4 primeros meses del año, con un 32% de promedio, el decil 1, el de menores ingresos, tuvo 33% de inflación. Y en cambio, el decil 10, el de mayores ingresos, tuvo 30,6%. Y son 3 puntitos, pero 3 puntitos que se suman a lo que ya venía pasando en los años pasados. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación justamente es algo que horada los ingresos, pero que cuando se manifiesta con especial saña en los precios de los alimentos, horada los ingresos de los que menos ganan, de los que tienen menores ingresos. Bueno, la gran pregunta en ese contexto es si alcanza para frenar esta dinámica lo que se trajo Sergio Massa y compañía de China. De esto vamos a hablar en instantes, nada más ya está conectado, Sabino Vaca Narvaja está en línea con nosotros desde Beijing y vamos a conversar con él en instantes nada más, creo yo, en una nota que cierra de algún modo la semana que pasó parte de la dirigencia argentina en China, y sobre lo cual hubo varias polémicas, sordas, pero varias polémicas al fin. En instantes, Sabino Vaca Narvaja. Pero déjame mostrarte esto. Mirá, el Fondo Monetario está orejeando las cartas. Massa tiene previsto viajar en 10 días, pero si hay acuerdo antes. Hoy me decía un negociador, no vamos a ir a hacer el ridículo, no vamos a ir a ver qué pasa. El fondo sabe que si no reprograma los vencimientos, va a quedar a nivel internacional como el verdugo de Argentina, como el que la empujó al abismo. ¿Y qué le está diciendo en este momento el Fondo Monetario a esos negociadores de Massa? Que está dispuesto a adelantar la mitad de los desembolsos de lo que queda de 2023. No todos, la mitad. O sea, de los 10.000 millones que quedan, 10.000 y pico de millones que quedan, que el fondo desembolsa a la Argentina para que Argentina le pague los vencimientos del crédito de Macri, ofrece adelantar 5.000. Pero de eso, además, el fondo dice
que Argentina no va a poder usar más que el 20% para intervenir en el mercado de cambios y que el resto tiene que ir a reforzar las reservas y a pagarles a ellos. ¿Qué dice Massa? Que quiere los 10.000 millones, que si el fondo quiere ayudar realmente por la sequía, tiene que adelantar esos 10.000 millones previstos en el acuerdo firmado el año pasado, armado por Martín Guzmán, su antecesor, pero que además quiere poder usar el 60% de esos fondos para intervenir en el mercado. No sabemos cómo va a terminar la negociación, pero pongamos que cierran en el 40%, partiendo de la diferencia a lo inmobiliaria, digamos. Bueno, una cosa muy distinta es el 40% de 10.000 millones que el 40% de 5.000. Porque el 40% de 5.000 no alcanza ni para empezar a hablar, para cubrir esos vencimientos y para enfrentar la corrida que todo el mundo sabe le espera al Ministerio de Economía en el tramo más álgido de la campaña electoral. Ya están rascadas todas las ollas y este cuadro es elocuente. Estas son las importaciones impagas, o sea, lo que acumula el Banco Central de importaciones que entraron al país pero que no se pagaron en los 12 meses previos. Esto era en 2020 al revés. Había importaciones que estaban pagadas por adelantado y que no habían entrado todavía. Por eso la diferencia da positiva hasta el año pasado. En enero del año pasado empieza a darse al revés. El Banco Central empieza a exigir a las empresas que se financien a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses. Bueno, ya ese monto está a punto de superar los 10.000 millones de dólares. Más no se le puede pedir a empresas que empiezan a mirar a sus proveedores y los proveedores les empiezan a decir: flaco, yo ya colaboré. La cuestión es si alcanza, de vuelta, lo que cerró el Ministerio de Economía para enfrentar esa posible corrida, porque de acá no se puede sacar más. El fondo les decía cuánto puede dar y cuánto no. Y hoy hizo Emanuel Álvarez Agis, el director de la consultora P4Q, ex viceministro de Economía, un ejercicio que vale la pena repasar para saber si alcanza o no. Juntó todas las anteriores sequías fuertes que enfrentó la Argentina, que están más o menos sintetizadas en esta placa que van a ver ahora a continuación, y mostró cuánto perdió de cada cosecha, de las tres importantes, soja, trigo y maíz, el país en cada una de ellas. Fíjate, en 2003-2004 hubo una sequía que costó el 10% de la cosecha de soja, pero la de trigo fue mayor a lo habitual, mayor que el promedio. La de maíz también sufrió. La de 2008-2009 fue la más parecida a la actual en términos de dólares. ¿Por qué? Porque cayeron las tres. 40% la de trigo, 30% la de soja y 25% la de maíz. En 2011-2012 hubo otra sequía menor, la de 2017-2018, el macrismo la pone como gran excusa para haber ido a pedirle al Fondo Monetario este megapréstamo, pero ya ven que la de trigo, por ejemplo, no se vio afectada, la de maíz se vio mucho menos afectada que en esta última sequía, que es la que ves acá a continuación. Esta sequía fue efectivamente la peor del siglo. Y lo que marcó una caída del casi el 40% de la cosecha de soja, del 44% de la de trigo y del 1/3 de la del maíz, es un agujero de casi 20.000 millones de dólares. ¿Qué dice Emanuel Agis? Mira el cuadro siguiente. Compara cada una de estas, las más importantes, y dice lo siguiente. Dice, en términos de reservas netas, arrancamos peor que nunca con este 2023. ¿Por qué? Porque arrancamos con eso, con 3.500 millones de dólares de reservas netas frente a 38.000, fíjate ahí abajo, frente a 18.500 que había en 2015 y frente a 22.600 que había en 2019. Pero no solo eso. En el primer semestre, el resultado fue el peor de todas estas sequías.
Y esto tiene que ver con la incertidumbre de las elecciones, con la brecha entre el oficial y los paralelos, y con no saber si el Fondo Monetario nos va a empujar a ese abismo o no. Por eso el dólar soja, que cerró la semana pasada, esta vez no le sirvió al Banco Central para comprar tantas reservas. Liquidaron, al final los sojeros terminaron liquidando casi 5.000 millones de dólares, a un precio preferencial que nadie más tiene, de 300 pesos, pero de eso el central no se pudo comprar ni el 30%. En las anteriores ediciones se había podido comprar el 50, el 60. ¿Qué más dice Agis? Bueno, dice que el segundo semestre de cada una de estas sequías fue dispar según el resultado del primero. Pero en total, las sequías costaron entre 3.000 y 8.000 millones de dólares. O sea que con la ampliación del swap chino por 10.000 millones, con la posibilidad de usar 5.000 millones más para intervenir, y si el Fondo Monetario reprograma los vencimientos, dice Agis, leo textualmente, para no citarlo de modo incorrecto, esa magnitud podría permitir a la actual administración seguir administrando el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, evitando saltos bruscos, a una costa de incrementar la deuda externa. Obviamente, lo de China no es un regalo, es más deuda, pero que si se da la reversión del escenario prevista para el año que viene, o sea que empecemos a exportar energía en vez de importar, puede servir para financiar esa transición. Obvio, para eso hace falta consenso político. Un consenso político que en 2019, aún con la grieta que había, existió. Porque en la transición no fue explícito, no es que se reunieron un día Macri y Alberto Fernández, pero hubo una señal del presidente cuando ya había ganado las elecciones, cuando Macri ya estaba de salida, y dijo: el dólar a 60 está bien. Ese acuerdo político es el que cuesta imaginar hoy, con la oposición estallada completamente, sin un líder claro, y con el oficialismo también cruzado por internas, que si no se ordenan en estos 20 días, ya no se van a poder ordenar más. Cecilia Moró, que fue institucionalmente la figura más importante que acompañó a Massa a este viaje por China, apenas pisó suelo argentino, tuiteó esto: terminamos una gira muy fructífera con logros clave. En este viaje obtuvimos mayores aperturas de mercados y consolidación de la relación. Nos da alegría construir caminos para ayudar a la estabilización, pero da pena llegar y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización están acá jugando a los soldaditos. Lo dice Moró por la oposición, porque habló Nicolás Dujovne ayer, dijo que esta guita de China habría que ponerla en bonos americanos, que sacar la diferencia de intereses, no sé, una cosa muy de él, ¿no? Muy de lo financiero, pero habla también de los propios, porque dice propios y extraños. ¿A quién se referirá con los propios? Lo vas a saber durante este programa, pero lo seguro es que si eso no se ordena, de vuelta, no hay fondo que valga, no hay canje que valga, y la corrida está a la vuelta de la esquina. En instantes, el senador Oscar Parrilli, una de las personas más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, está aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar de internas y algo más seguramente, ¿eh? Quédense que ya saben, Brotes Verdes sigue hasta las 12:30, como cada lunes aquí. Pero antes los saludo a Sabino Vaca Narvaja. Embajador, ¿qué tal? Buenas noches. Buen día para vos, ¿no? Exactamente, Alejandro. Acá estaba viendo 10:34 de la mañana. Así que muy buenas noches para todos ustedes. ¿Qué fue lo más destacable para vos que se consiguió en esta gira de una semana del ministro de Economía por China? La verdad, fueron muchas cosas, pero déjame poner, porque ustedes hicieron mucho eje en el tema económico, cosa que está bien por la situación en Argentina, pero para mí hay un tema político central, que es que se suscribió el documento, el acuerdo bilateral más importante entre nuestros países, que es el Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta. Acordate que este proyecto es una iniciativa que lanza formalmente Xi Jinping en el año 2013, con la mirada más puesta en Eurasia, luego en el 2015 la amplía a África y Oceanía, y en el 2017 le incorpora la ruta marítima del acero, incorpora toda América Latina,
es para China uno de los programas más importantes y por supuesto para países como los nuestros, porque es básicamente inversión en infraestructura, también es sumamente importante. Así que, primer punto, se suscribió el plan de cooperación de la Franja y la Ruta. Acordate que Argentina el año pasado había suscrito el memorándum, pero acá ya se firmó el plan integral, que es el eje, la hoja de ruta de camino de cooperación entre los dos gobiernos, que incluye no solo infraestructura, sino 13 sectores que van desde educación, ciencia y tecnología, hasta defensa, o sea, muy amplios, que involucra a todos los ministerios de Argentina, ¿no? Respecto del canje de monedas, respecto del swap, que es lo que a nuestra urgencia más interesa, ¿no? Porque permitiría afrontar parte de lo que puede llegar a presentarse como turbulencia financiera de acá a la campaña. ¿Está previsto que pueda usarse para eso? ¿Cuánto se puede usar en todo caso para intervenir, para frenar el dólar? Y si se puede usar todo, ¿bajo qué condiciones? Bueno, primero quiero arrancar con que hubo un gesto muy importante también con respecto al mecanismo de swap con Argentina de parte del gobierno chino y particularmente lo que se llama el Banco Popular de China, que es el homólogo a nuestro Banco Central. Por eso en la reunión también estuvo Miguel Pese. Y ahí el gesto más importante que también se dice poco es que China adelanta la renovación que se vencía en agosto, ¿no? Primer punto, se adelanta la renovación. Segundo punto, se renuevan los 2 tramos del swap, ¿no? Cosa que es importante. Acordate que cuando nosotros arrancamos este gobierno teníamos el segundo tramo estaba venciendo y había un problema central porque la administración anterior había atado esa renovación del segundo tramo precisamente al acuerdo stand-by con el fondo que se había caído. Entonces, eso te implicaba que legalmente el Banco Popular te decía esto se cayó, con lo cual un primer gesto fuerte de China a nuestro gobierno fue renovar ese segundo tramo y aquí está dando otro gesto fuerte en el marco de esta visita de alto nivel, renovando los 2 tramos por 2 años y sacando esta cláusula de vincular al acuerdo con el fondo. Esto es importante. Esto a mí, perdón, me interesa especialmente porque hubo versiones encontradas durante la semana pasada. Para mantener el swap de monedas, ¿hay que permanecer bajo el programa con el FMI o no? Quedó claro y le pueden consultar a Pese los detalles, pero decididamente se desató como estaba el gobierno anterior que había atado al acuerdo stand-by de este swap de monedas. Entonces es un punto importante, que se renuevan los 2 tramos por 3 años y que se desacopla a esa condicionalidad. Y el otro punto, como bien dijiste, es que acuérdense que en la última cumbre de Bali, en el marco del G20, en la reunión bilateral del presidente Alberto Fernández con el presidente Xi Jinping comunicó, estaba al lado el presidente del Banco Popular y también estaba en la comitiva el ministro Massa, se comunicó la primera ampliación de uso, ¿no? Que es muy importante con respecto al swap. En esta visita de alto nivel se habilitó el segundo tramo de uso por 5.000, lo que da un total de uso de 10.000 millones, que lo comunicó también nuestro ministro de Economía. Que no es solo para cubrir el déficit con China, sino que puede cambiarse a dólares para venderlos en el mercado local y frenar una intentona devaluacionista de repente. Mira, creo que fue bastante claro la comunicación que hizo el ministro y también el presidente del Banco Central, pero por supuesto este mecanismo generalmente se usa, como se está usando ahora, para el comercio, el intercambio comercial con China, básicamente las importaciones de Argentina, que impacta también en los sectores, en las empresas del sistema industrial de Argentina por el tipo de importaciones, y por supuesto si uno ve el primer tramo de los 5.000 millones, en los últimos meses eso ha crecido mucho, con lo cual ampliar esto era muy importante para tener cubierto esa demanda de importaciones, sobre todo de China. ¿Hay algún otro acuerdo, convenio o instancia de cooperación, sea que se haya firmado en este viaje o en algún viaje anterior, que siga condicionado a que Argentina esté bajo programa del Fondo Monetario? No, esto lo quiero aclarar y creo que también lo aclaró el mismo diputado Kirchner en reuniones que ha tenido. Acuérdense que acá, como bien dijiste, hubo una delegación, además de la encabezada por nuestro ministro de Economía, muy importante de parlamentarios, ¿no? Para China, Cecilia Moró, como presidenta de la Cámara de Diputados, representa la tercera en la línea de sucesión, lo cual es muy importante. Nosotros le decíamos a Cecilia que era la jefa de la delegación, ¿no? Como en broma, pero para China realmente era una situación muy importante, implicó que ella se junte con el tercero en el poder en
acá en China, que acuérdate viene Xi Jinping, después el ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, que es Zhao Leji, con el que tuvieron reuniones. Y en esas reuniones, y reuniones también con el partido y con la Universidad de Fudan, tanto Cecilia como el propio Máximo hablaban de la característica de cooperación que tiene China con respecto con el mundo y particularmente con Argentina, de no imposición y no condicionamiento. Y esto quiero dejarlo bien en claro, en ningún momento hubo ningún tipo de condicionamiento con respecto a lo que hace Argentina con otros países, ¿no? ¿Por qué naufragaron, Sabino, tantas de las iniciativas anunciadas por China y por empresas, no solo por el gobierno, por empresas chinas concretamente, en estos últimos años? Digo, estuvo el proyecto de las granjas de cerdos en el norte del país, el proyecto para hacer un puerto y una planta de urea en Tierra del Fuego, la central nuclear, la cuarta central nuclear que iba a financiar China. ¿Qué pasó que se cayeron tantas iniciativas a la vez? Bueno, primero voy a empezar por la parte positiva, que yo creo que no se cayeron, que están todavía en agenda, pero sí, yo creo que en esta visita de alto nivel, yo creo que fue muy inteligente lo que decidió el equipo y el mismo ministro, es enfocarse en los 6 proyectos que podían traer rápidamente divisas argentinas teniendo en cuenta la situación. Entonces, acuérdense que aquí vino no solo el ministro, sino vino la secretaria de Energía, el secretario de Agricultura, el ministro de Transporte y Marco Labaña, que también tiene rango de secretaría, porque acuérdense que él está a cargo también del tema de finanzas, que era antes una atribución que tenía la Secretaría de Asuntos Estratégicos cuando estaba Belis. Entonces, este equipo puso un foco para mí de manera inteligente en los 5 o 6 proyectos que pueden implicar desembolsos rápidos para Argentina y que no implica que Argentina tenga que poner. Vos sabés que varios de los proyectos grandes implica también un porcentaje donde Argentina tiene que involucrar o erogar recursos. Entonces, este trabajo, esta visita se enfocó en estos proyectos que, para nombrártelos, de los que ya estaban encaminados, como las represas, o con el objetivo de tener un segundo desembolso, y por eso las primeras reuniones en Shanghai fueron con GESOUBA, luego fueron con Power China y luego fueron con State Grid, que son las empresas que están trabajando en estos proyectos que te cuento. Después está el ROCA, el Belgrano Cargas, la ampliación, el tramo 2, están las redes eléctricas de AMBA 1, están plantas potabilizadoras o si querés, la Ferrere y el Jahuel, o sea, muchas obras que implican un trabajo técnico más veloz y que implican ingreso de divisas. Con respecto me pareció una estrategia sumamente importante porque realmente se quedaron los equipos porque no solo fueron las reuniones con autoridades, sino que también fueron reuniones en paralelas con los equipos, con los bancos, con las aseguradoras. Entonces se avanzó en estos proyectos concretos para tener estos fondos de manera rápida. Pero con no los hubo otros proyectos, hubo otros que sí naufragaron, ¿no? Por lo menos se ralentizaron mucho. no diría naufragados, sino se han ralentizado. Entonces, vos acordate que teníamos un mecanismo que es el DESE, Diálogo Estratégico de la Cooperación y Coordinación Económica, que tenía 10 proyectos, entre los cuales estaba la cuarta central nuclear, nuestra cuarta central nuclear, que es Atucha 3, que realmente es un proyecto en el cual, acuérdense que yo estuve en el acto cuando firma el contrato y estuvo también el gobernador Kicillof y una persona de las que más sabe de energía en Argentina, que es José Luis Antúnez, que es presidente de Nuclear Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, y se firmó el contrato. O sea, ahí hubo un paso de avance antes de la visita presidencial y después, por supuesto, son proyectos muy grandes que llevan un montón de cuestiones técnicas. Entonces, no es que ese proyecto se dejó de lado, sigue, pero implica también un trabajo técnico entre los ministerios muy grandes. Y yo creo que esta decisión o esta dinámica que ha tenido también el ministro Massa de tener en su cartera varios de las áreas más importantes vinculadas con China, como te dije, energía, minería, finanzas, economía y producción, y agricultura. Entonces, eso hace mucho más ágil la dinámica con China y la verdad, yo felicito también a mi equipo de trabajo que es la embajada, porque organizar una visita de este nivel en el marco de 1 o 2 semanas realmente ha sido histórico, además de los grandes resultados para nuestro país. Lo reformulo. Visita, ¿Hay presiones externas, por ejemplo, de Estados Unidos, para que no prosperen ese tipo de iniciativas de cooperación con China? Nosotros somos soberanos y no admitimos ninguna presión. Lo que sí te puedo decir que hay distintas velocidades y yo estoy muy conforme con la velocidad de este equipo que vino aquí y con la sintonía que hubo no solo con el equipo
económico, también estuvo Agustín Jerez de Garza y también el equipo parlamentario de trabajar en conjunto. ¿No hay nadie dentro del gobierno que esté frenando esa velocidad o que esté siendo más receptivo, en todo caso, a esa presión norteamericana que como país soberano vos decís, no acatamos? Nosotros somos un frente político amplio y lo que tenemos son a veces diferencias con respecto a las miradas estratégicas. Entonces, a las miradas, perdón, de políticas de corto plazo, digamos. Entonces, yo creo que esas diferencias se pueden traducir en una diferencia de velocidades. Por eso resalto, por lo positivo, que yo estoy muy contento con la velocidad que ha tenido esta dinámica, esta visita de alto nivel y sobre todo con que hoy tengamos un ministro que concentra la mayoría de las áreas vinculadas, sobre todo con China, de trabajo, que le imprime muchísima velocidad. Y después, yo creo que sí, con China, nosotros no nos alcanza con tener un trabajo de conciencia vinculado solo a nuestro espacio. Yo creo que yo estoy convencido de que con China uno tiene que diseñar políticas de Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy, y lo he dicho varias veces, aquí la embajada está subrepresentada con respecto a otras embajadas. Entonces, mi diagnóstico es que nuestra Cancillería está diseñada para un mundo que no existe más. Entonces, yo creo que ahí tenemos que dar una discusión hacia adentro, pero también con las fuerzas opositoras con respecto a la relación que tiene Argentina. Hoy representa a China nuestro segundo socio comercial y por eso estamos en un programa de abrir más consulados, pero te pongo números. Nosotros tenemos exactamente la mitad de empleados diplomáticos y la mitad de empleados locales que tienen embajadas como Brasil o Estados Unidos y casi menos o el mismo número que España, Francia o Alemania, cuando vos sabés lo que representa el mercado chino para Argentina y la potencialidad que tiene. Estamos hablando de un mercado de 400 millones de consumidores medios que en 10 años probablemente sean el doble. Me imagino que un embajador no puede ir mucho más que esto en términos de la guerra fría que se está viviendo, ¿no? El fin de semana se rozaron barcos en el estrecho de Taiwán, es muy tensa la situación. Ahora, vos decías, la Cancillería Argentina no está hecha para el mundo de hoy, no está hecha para esta nueva guerra fría. Para reformar eso no hace falta ganar una elección, basta con que el canciller cambie algunas reparticiones y distribuya distintos los recursos, ¿no? Absolutamente, yo creo que hay que poner prioridades y en eso yo creo que no es solo una cuestión de nuestro gobierno, sino que hay que generar consensos con respecto a la relación con China. Vos sabés que yo vengo también del mundo académico y de discutir con varios de los que piensan la relación con China y eso me ha permitido tener relaciones con opositores y hay un consenso y ahí tenemos que trabajar en consenso, porque cuando hablamos de reconfigurar algo tan importante como nuestra Cancillería, no solo es un acto de gobierno, que se han hecho algunas cosas importantes, sino que yo creo que tenemos que hacerlo en función también de mirarlo con una mirada estatal. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Cancillería áreas que toman China en el marco de Asia y Oceanía, cuando yo creo que China amerita un área específica para ser tomada en cuenta. Y así un montón de cuestiones. La Argentina participa en muchísimo más ferias comerciales de otros países que en China, siendo China el mercado más grande. Entonces, acá es cuando digo que me parece interesante convocar desde nuestro espacio a pensar el vínculo con China, porque yo te lo pongo así. Nosotros tuvimos reunión también con el sector minero, vos hablaste de las granjas porcinas. Yo creo que con 3 o 4 políticas de consenso, que tienen que ser de consenso de Estado, con China vos podrías tener hoy precisamente un problema serio de ingresos de divisa. Y te pongo el caso de minería y tomemos el caso de un país vecino como Chile. Chile tiene, el año pasado, tuvo un volumen total de exportación de minerales a todo el mundo de 65.000 millones de dólares. Y Argentina 3.000 millones. Fíjense el potencial, compartimos la cordillera, compartimos los recursos, imagínense solo al mundo, ¿no? Con respecto a China, Chile tuvo un comercio de 40.000 millones de dólares. Argentina, la mitad. Pero con la diferencia que Chile tiene superávit de 12.000 y Argentina un déficit de 9.000. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, porque algunos hablan de la relación de primarización, pero vos ves Brasil, Perú y Chile, que también tienen una relación, entre comillas, primarizada, sin embargo tienen superávit, y eso se responde básicamente por los minerales. Entonces, acá también además de la delegación, estuvo con nosotros, que se sumó en los últimos días, participando en un evento muy importante de petróleo, el presidente de la empresa estatal YPF, Pablo González, y la verdad que él estaba muy entusiasmado porque tuvo reuniones con Petrochina, sobre todo el potencial que tiene el GNL, y en las reuniones con las minerías, todas querían tener convenios con YPF Tech, con YPF Litio,
para buscar valor agregado, para producir baterías y celdas de litio en Argentina, que son procesos que ya estamos encaminando. Entonces, cuando ponemos el tema de los minerales, fíjense la brecha que hay comparando con un país vecino, el potencial que tiene Argentina, y si uno le suma eso GNL, si uno le suma eso fertilizantes, como el proyecto que vos hablaste, si le sumás turismo, yo hago una ecuación chica y vos deberías tener hoy un problema de ingreso de divisas. Repito, por eso me parece que más allá del esfuerzo que está haciendo el gobierno y esta comitiva que se trae muy buenos resultados en un momento importante para Argentina y para nuestro país, yo creo que es muy importante tener un diseño de políticas de Estado con respecto a China, por el peso que tiene China y por el tipo de beneficios que conseguís. Sabino, gracias por este rato, No, muchas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego, buenas noches, buen día para ustedes allá. Oscar Parrilli, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Alejandro, y a toda la audiencia. La semana pasada dije acá que había malestar del kirchnerismo por cómo viene manejando la relación con China el canciller Santiago Cafiero. Y el canciller Santiago Cafiero se enojó, me acusó de actuar de mala fe a mí. Problema de él, pregúntele a él, no a mí. Es un problema de él. Se tendrá que desenojar. Evidentemente hay en el... Digo, Sabino Vaca Narvaja es un hombre cercano a la vicepresidenta también, como usted. Y él no parece muy conforme con la actuación de Cancillería con China. Yo creo que ojalá esto que se hizo ahora, que es muy exitoso para la Argentina y le da grandes posibilidades, se hubiera hecho hace 2 años, 3 años atrás. Lamentablemente perdimos bastante tiempo, ¿no? Y estamos retomando una relación con el gobierno chino que había dejado Cristina en el 2015. En el 2015 se dejaron muchísimos proyectos en marcha, desde las 2 centrales hidroeléctricas, el río Santa Cruz, Chihuido en mi provincia, que era el caso que tenía con Rusia, y la opción también con China, lo que él mencionó, el tendido del AMBA 2, la central Belgrano 2. Cafiero dice que no, térmica. que él no interrumpió nada, que firmó un montón de actas. Bueno, yo quiero decir, eso se dejó todo en 2015, el proyecto de la 4ª central nuclear, durante el macrismo, por una cuestión ideológica y por un sesgo dogmático, priorizando sus intereses o, digamos, sus pensamientos políticos, todo eso se frenó. Y lamentablemente del 2019 hasta acá muy poco se avanzó. Yo tuve en su momento serias diferencias con quien era el secretario de Asuntos Estratégicos, Vélez, precisamente por un caso que era de Neuquén, de la central Chihuido, que tenía financiamiento ruso, que le habían bajado, después estaba la opción china, no le dieron importancia y entretuvieron todo este tiempo, y hasta ahora no hay nada, con una supuesta financiación del gobierno alemán, y nada de eso se logró. O sea, perdón, hubo agentes de esa presión. Hubo desidia, no hubo interés, no se le prestó, no se tuvo la visión o no se tuvo la comprensión de la importancia que eso significaba. Desidia digamos, es una cosa y bloqueo ideológico a pedido de los yanquis. No, bloqueo ideológico hubo del macrismo. Yo creo que del sector de nuestro gobierno lo que hubo fue una dejadez o no sé... Es ser un poco indulgente en algún caso eso, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. Lo cierto es la realidad de los hechos, lo cierto es que no se avanzó. Y todavía hay cosas que están pendientes. Ojalá, y yo creo que lo de Sergio y lo de Máximo es muy importante porque relanza y retoma lo que dejó Cristina Kirchner en el 2015. Ojalá esto se continúe porque me parece que esto es lo fundamental, ¿no? Oscar, se quedan unos minutitos que vamos al corte y hablamos de política, de lo electoral, de lo urgente. Oscar Parrilli, acá en Brotes Verdes, queda Vulcano también con la oposición. Quédate que hasta las 12:30 seguimos. Oscar, gracias por esperar. Cristina ha dicho, y lo ha dicho aquí, en este estudio mismo, cuando vino a C5N, que la justicia la tiene proscripta. Hoy fue sobreseída en una causa importante, en la famosa ruta del dinero. ¿Crees que una señal así puede marcar, por lo menos para ella, que no la están proscribiendo? No, primero lo que no se dice de que lo que dijo Marijuán es que no encontró prueba, porque no había. Eso es lo que estuvieron 10 años buscando, después de haberla difamado,
desacreditado, dicho las barbaridades más grandes que se te pueden ocurrir. Bueno, probó el lavado de dinero de los BAEs, ¿no? Sí, pero fíjate vos, ahí también hay una confusión. El lavado del dinero de los BAE es por evasión impositiva, no por la obra pública. Yo dije el otro día, la diferencia entre Baez y Gianfranco Macri, ¿sabés cuál es? ¿Cuál es? Que uno entró blanqueo y el otro no. Los dos tenían plata al negro afuera. Está mal, obviamente. Baez pagó la cárcel. Ahora Gianfranco no. Bueno, el pero... librito, coleando por ahí y pagó un impuesto porque fue eso. Bueno, Lázaro Báez tuvo un montón de obra pública. Sí, los Macri también. También, pero no fue de la obra, no fue, digamos, el delito precedente de la obra pública. Por la obra pública se comprobó que licitaron, construyeron, ganaron las licitaciones y cobraron. Después lo que hizo fue evasión impositiva con la famosa factura trucha, que seguramente Gianfranco Macri también, o de Coima, no sé de qué, pero la diferencia era esa. Entonces me parece que hay una vara totalmente distinta. Y en el caso de Cristina, ¿qué fue lo que pasó en esa causa? Se fue a buscar la plata, a ver dónde estaba el dinero de la ruta y se encontró el dinero de Macri, los Panama Papers, todo el dinero que tenía afuera, todo. Eso no lo investigaron. Marijuán eso no lo investigó. Y lo que él dijo, casi a pesar de él, lamentablemente, dice, busqué durante 10 años y no encontré nada. Entonces, me parece que obviamente esta causa se tenía que caer. Como seguramente en algún momento se van a caer todas el resto de las causas, porque están absolutamente inventadas. Entonces... Pero no con esta justicia, no con esta corte, no con estos jueces. Repito, Mirá, a riesgo de que me diga comprensión de textos. Pero, No, repito, pero- puede pasar que si... La proscriban, no tengas duda. No, pero si están dadas ciertas garantías de que no, que ella se presente, que tome en estos 20 Pero días... no con una- esta corte, con estos jueces. Mira, yo le contaba hoy a una colega tuya. ¿Vos recordás lo que pasó en el año 1962 en la Argentina, cuando hubo elecciones de gobernadores? Ilía, por ejemplo, fue electo en la gobernación de Córdoba y el peronismo ganó la mayoría de las provincias. ¿Qué fue lo que pasó? Las anularon, las elecciones, y no asumieron. Dice, no, ahora es distinto. ¿Qué es distinto? Intentaron matar a Cristina y no quieren investigar las relaciones políticas y económicas de quienes hicieron los atentados. Mira, la vez pasada, Rodríguez Zapatero, el presidente español, mencionó, dice, los jueces no solamente deben ser imparciales, deben parecer imparciales. Sí, claro. ¿A vos te parece que jugaban al tenis con Macri? Los llevaron en un viaje de fin de semana al Lago Escondido. Jugaban al fútbol con Macri, los puso a dedo, los cambió. Hay jueces, Brugli y Bertuzzi, que están puestos a dedo, son jueces especiales. ¿Esos jueces, a vos te parece que hay alguna posibilidad de que sean imparciales? No son imparciales. La van a condenar, y obviamente la Corte, ni que hablar. Esta Corte que ha convalidado absolutamente cualquier atrocidad. Bueno, Cristina, creo, no sé si fue aquí o en otro momento le dijo, la Corte menemista, la famosa mayoría automática, son bebé de pecho al lado de estos personajes. Lo que han hecho, las atrocidades y que siguen haciendo. Yo estoy convencido que si Cristina se presenta, ¿a qué quieren llevarnos? Quieren llevar a nosotros a un enfrentamiento, a un hecho violento. La van a proscribir, la van a sacar, ¿y qué va a generar eso? Obviamente una reacción muy grande de todo nuestro sector, o dejarnos sin candidato. Pues si no, no lo pueden hacer. ¿Y qué hicieron con Lula? Lo hicieron con Lula. En el 2018 lo proscribieron cuando era candidato. Bueno, todavía ¿Qué hicieron no. con Correa? Con Correa pasó lo mismo. En el caso de Tuvieron Lula, que- en el caso de Lula no lo dejaron iniciar la campaña, ¿no? No, bueno, pero cuando estaba por presentarse lo proscribieron. Tuvieron que venir una justicia internacional a decir que era una barbaridad lo que estaban haciendo y mostrarse que el juez ese que lo había proscripto después terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro. Si no es Cristina, ¿tiene que haber una PASO? ¿O sería Es un contraproducente, instrumento. como dice No, Sergio Massa? No, la PASO es un instrumento, nosotros la creamos, la creó Cristina, porque recordarás que fue por la crítica que había en ese momento que los partidos se cerraban a la elección de los candidatos y no se abrían a la gente. Pero lo que dice Massa es que generaría una sensación de debilidad, una imagen... Es una opinión, yo la respeto, yo creo que es una... no depende de un dirigente que diga yo quiero PASO o yo quiero ir a las PASO, depende de la realidad política, los acuerdos que se lleguen. Y además otra cosa muy importante, que también Cristina lo dijo aquí, lo dijo en el acto, ¿cuál es el programa?
¿Cuál es la propuesta? Yo creo que tenemos que discutir estas cosas. Si no, terminamos discutiendo las pavadas. Y en realidad la política la deciden otros. Bueno, de eso hablamos ¿Qué bastante vamos a hacer acá. con el fondo? China, el fondo. El fondo. ¿Qué vamos a hacer con la política de ingresos? ¿Qué vamos a hacer con la política de las tarifas? Bueno, y con el Vos fondo, fijate. concretamente con el fondo. Bueno, yo no voté este acuerdo. Lo Y sé. desde el momento lo sé. estuve Es más, en contra. ha presentado algún proyecto de ley que usaba los cuadros de brotes verdes en la, Exactamente. en el Bueno, texto. y nosotros en el 2020 Sí. hicimos desde el bloque senador las cartas, si vos recordarás, al OIEA, que es el organismo independiente de evaluación del fondo, Sí. y al fondo reclamándole por la forma que le había dado el crédito a Macri. ¿Y cómo van a hacer para seguir, Y vos fíjate, para seguir ahora- criticando al fondo si el candidato es Sergio Massa, No, bueno, él que tiene está que ejecutando ordenar, el programa del fondo? Tiene que ordenar de aquí hasta, obviamente, hoy no hay margen político para renegociarlo. Pero yo se digo, puede hacer fíjate, campaña por Massa, haciendo Massa, que Massa... no. Pongamos que Perdóname. Massa gana o que es el candidato único. ¿Se puede hacer campaña eso por es él? otro tema. Lo que yo quiero mencionarte es, hoy Massa está pidiendo que adelanten los pagos que tiene que hacer. Fue lo que hicieron con Macri. Sí, claro. A Macri le adelantaron 22.000 millones, ¿para qué? Sí, sí. Para los que se fugaran, que estaba prohibido. Es decir, la solución que tiene que dar el fondo acá es como hizo con Macri. Le dio un crédito político y después se lo adelantó porque políticamente, por dos razones. Uno, para que tuviera plata y no entrara en default y pudiera ser competitivo en las elecciones. Y lo segundo, se lo digo para que los fondos especulativos, en especial los fondos buitres, se llevaran la plata como efectivamente se lo llevaron. Está bien, eso lo hicieron. El fondo ¿Y hoy si ahora no quieren? No, bueno, no tienen otro margen. Vos ¿Por fíjate qué? lo que están haciendo en el mundo. Los tienen, igual como nos tienen a nosotros, lo tienen a Egipto y a Turquía, Sí. y en parte a Ecuador. Sí. Entre estos tres países, el 70% de la deuda o de los préstamos que dio el fondo está de estos tres países. Qué casualidad, son los tres países que más altos índices de inflación tienen. Sí. Son los tres países que más problemas tienen económicos. Bueno, el fondo creo que tiene que recapacitar, tiene que darse cuenta. No hay salida si sigue insistiendo en la receta que ellos dieron o en estos que quieren imponer cosas. No están en condiciones de imponer. Insisto, ¿no es al revés? ¿Cómo se hace campaña por un nuevo mandato? No, mira, la campaña va a ser el futuro que queremos. ¿Qué Argentina queremos? ¿La del 2015? ¿La del 2019 o la del 2023? Esto es lo que tenemos que preguntarle a los argentinos. Claro, lo que pasa es que a la de ¿Qué Argentina 2023, quieren? a la de 2023 llegamos con una gestión que en parte es integraron parte nuestra, ustedes. con varias falencias y con varias partes que no cumplimos. Y lo tenemos que asumir, y lo asumimos. Así es, pero tenemos que tener la capacidad de, primero, sincerarnos con respecto a esto y decirle claro a la sociedad argentina qué es lo que vamos a proponer. Con el fondo, con la política de ingreso, con las tarifas, con los recursos naturales. Y ¿Lo con vamos a el fondo, regalar? específicamente, ¿cómo sería? No, hay que renegociarlo. Mira, el año que viene, ¿sabes cuánto hay que pagar? 2024, 25, 26, Arriba de- 25 mil sí, sí. millones de dólares. Sí, sí, claro. 27, 30, es imposible. No existe. Y pareciera que los dirigentes de la oposición, todo el problema es terminar con el kirchnerismo. Más vale, ojalá terminemos con el fondo. La verdad, ese es el problema serio que tienen. Entonces, me parece que ojalá se pueda ordenar esta situación con el fondo para que nos permita discutir los candidatos frente a la sociedad los problemas estructurales que la Argentina tiene. ¿Cómo Y a te- ver cuáles son las ideas y las propuestas que cada uno plantea, ¿no? ¿Cómo se toman ustedes las críticas de Aníbal Fernández, por ejemplo, contra Guado de Pedro? Un candidato que, me imagino, será simpático. ¿Qué decirte? Nada, no vale la pena contestar. ¿Y la candidatura de Scioli, qué le parece? No, bueno, está bien, tiene todo su derecho de hacerla, de proponerse, de plantearse. Yo creo que si no iremos a unas pasos, me parece que no es digamos, no es un cuco las pasos, tampoco es la solución. La solución es el programa que le vamos a ofrecer. ¿Es verdad que se vio a con los Cristina Scioli hace 20 días? Creo que sí, no manejo la agenda, pero ha salido en los medios, escuchado por los medios que he hablado con ella. O sea que no... Ella habla con todo el mundo y todo el mundo que quiere hablar lo recibe, obviamente. A ver, si Aníbal Fernández critica a Guado de Pedro, dice que no tiene experiencia, Ya se le pasará. y a la vez aparece... Scioli es su compañero, Aníbal también, y ya nos vamos a encontrar, si tenemos alguna diferencia, en las PASO, ojalá que sea por programa, ¿no? Por discusión
de qué política tenemos con respecto al fondo, con respecto a la política de ingreso, la política fiscal, la política que tenemos en los recursos naturales, la defensa del medio. Bueno, ojalá sea discutir por eso, y no que nos prendamos en esta suerte de no sé, de juguetería, de pelearse por pelearse, como están apareciendo lamentablemente los dirigentes de la oposición, ¿no? Que ¿no hay riesgo de quedarse afuera del balotaje si se elige mal el candidato? No, yo estoy convencido que el 2023 este espacio político va a seguir conduciendo a la Argentina, estoy convencido. La Argentina, el pueblo argentino no vuelve para atrás, y yo no creo que volvamos para atrás. ¿Y si el adelante es Javier Milei? Iremos a las PASO, iremos a la segunda vuelta con Javier Milei, ¿qué problema hay? ¿Y le ganan? No tengo dudas. Gracias, Oscar. Gracias. Vamos a ver justamente ese entuerto en el que está la oposición, pero después de esto, de Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. En nuestro país preferido de la galaxia, la República Argentina, se acerca el cierre de listas. Y un paso inevitable para definir candidaturas y quién es el que da un paso al costado son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO. El problema es que algunos no quieren dar un paso al costado y quieren saltarse el paso de las PASO. Y cuando los invitan a participar dicen, no gracias, paso. Ay, me mareé. Lo cierto es que algunos prefieren elegir la elección a dedo. Yo no le quito valor al dedo, porque cuando el dedo se lleva a la práctica es porque hay alguien que tiene capacidad para hacer funcionar su dedo. Claro, no hay que quitarle el valor al dedo, hay que saber usarlo y bueno, a veces un dedo puede ser demasiado grande. No es que yo voy a poner al candidato de Morena. No va a haber dedazo. Claro, una cosa es un dedo y otra muy distinta es un dedazo. Porque como todo lo que se mete en nuestras vidas, el tamaño a veces importa. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la tril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Bueno, al final sí hay escalas de valores con el dedo. Unos señalan al dedazo, mientras que algunos son más pacatos y no se bancan un dedito. En mi humilde opinión, no es tanto el tamaño lo que vale, sino cómo se lo usa y dónde se lo mete. ¿Qué le van a decir a las niñas, porque es el Ministerio de la Mujer, que no comen? ¿Qué le van a dar de menú? Toallitas con arroz, tampones con pero no dulce de sigue leche. siendo un problema que no puedan entonces, ¿qué comprar van a hacer las el insumo personas, para la perdón, menstruación? cagantes? ¿Que nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella dice, habla de personas menstruantes. Y las personas que hacemos caca, que somos todos, tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a la Tierra y no tienen con qué limpiar sus cagadas, no usen el dedo. Hay algunas boletas electorales que funcionan perfectamente. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Puristas versus frentistas, dice que es el clivaje Gabriela Vulcano. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá, Gaby, por esperar. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. ¿Se rompe Juntos por el Cambio o no? Porque la verdad es que lo que una está viendo, que algo similar a lo que está pasando con el oficialismo, más allá de las diferencias, obviamente, que hay, es que se está reconfigurando Juntos por el Cambio. Está acentuándose estos dos bloques que vienen apareciendo hace tiempo, sobre todo desde el momento en que Javier Milei emergió como una figura política de relevancia en la escena pública. ¿Por qué digo dos bloques? Porque aparece un bloque cada vez más marcado de derecha que lo encabeza Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Si bien Mauricio Macri todo el tiempo recuerda que él está un poquito retirado, pero no tanto, y te diría que ni siquiera en las sombras. Está
muy atento a cada una de las cosas que pasan Juntos por el Cambio. Y en el otro bloque están quienes creen que hay que ampliar el espacio, que se quieren presentar un poco más como moderados. En ese lugar está Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Lilita Carrió, y ahora quieren sumar a Juan Schiaretti, la pata peronista. Hoy hubo revuelo con esto porque hay gente muy enojada dentro de Juntos por el Cambio con esta posible incorporación, ¿no? Hoy hubo revuelo porque hubo una reunión donde querían empezar ya a definir la política de alianzas electoral justamente en función de esta discusión que se venía dando primero con José Luis Espert, donde Patricia Bullrich no quiere que se sume de cualquier modo. Quiere que se sume si va a ser candidato a gobernador, pero no si va a ser candidato a presidente, porque le puede sacar votos a ella. Pero, si se quiere, el ruido mayor se generó con la propuesta de Morales y Horacio Rodríguez Larreta para que se sume Schiaretti. Y ahí no hubo acuerdo en la reunión que hubo hoy a la tarde en la sede del Comité Nacional de la UCR. Y la primera que marcó la cancha, aunque no participó de la reunión porque no le corresponde a ella, no es más presidenta del PRO, fue Patricia Bullrich. Mirá lo que dijo. A ver, escuchémosla. A mí me parece que lo de Schiaretti es una cosa muy tirada a los pelos. Es decir, inventada evidentemente por los que tienen miedo de perder las PASO. Y lo digo con claridad porque yo soy clara y a mí me gusta ser auténtica. Hoy es una bomba en el medio de la elección de Córdoba y además, si realmente el objetivo es tener más diputados y más senadores, bueno, que presenten su lista, que ganen sus diputados, y si realmente están convencidos de lo que es nuestro plan y van a votarlo, bueno, haremos un acuerdo parlamentario posterior. Bueno, el que llevó la voz hoy a esta reunión de Patricia Bullrich fue el que es presidente del PRO, Federico Angelini, y cuando empezó a plantear sus reparos para que ingrese Experta Juntos por el Cambio, se pudrió todo, hablando mal y pronto. ¿Experto o Schiaretti? Cuando habló de Expert. Y no fue posible avanzar con la de Schiaretti, igual ya todos en esa reunión sabían que iba a ir con la línea de que con alianza con Schiaretti de ninguna manera. Pero pará, Bullrich no quiere a Schiaretti, quedó claro en el audio que escuchamos recién. ¿Tampoco lo quiere Espert? Tampoco quiere Espert. Pero si Espert está a la derecha, digamos, está más cercana al que podría ser su sector en Juntos por el Cambio. Sí, está a la derecha y por eso le puede sacar votos. Y eso es lo que la preocupa a Patricia Bullrich. Ella lo que ve detrás de esta intención, por un lado de incorporar a Espert y de incorporar a Schiaretti, es que el objetivo es tratar de sacarle votos y que de alguna manera se favorezca a Rodríguez Larreta. Uno de los que salió muy enojado de la reunión, porque fue el que, te diría el primero que empezó las negociaciones con Schiaretti junto con Rodríguez Larreta, fue Morales. Y mirá lo enojado que estaba, que apuntó directamente a Bullrich. A ver. ¿Fracasó la reunión o no? Y si fracasó, nos seguimos en reunión. No me hacen un piquete a mí en mi casa. Había ahí una mujer mandada, diciendo cosas del espacio. Eso espero que lo repudien, Patricia especialmente, que es la que manda a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué un piquete, Gerardo? Bueno, eso, después ustedes lo interpretan, no digo más sobre el punto. Después había miembros de otros partidos que integran la coalición amplia que no estaban invitados, que también fueron invitados por Patricia. Qué fuerte esta acusación, Gaby. Sí, porque había algunos manifestantes en la puerta de la sede del Comité Radical donde, bueno, decían no queremos que esté Schiaretti. Ahí directamente Morales señaló a Bullrich como la persona que mandó a estos manifestantes.
¿Y cuál es la discusión? La discusión realmente es por si se quiere ampliar el espacio o por si se quiere mantener la pureza de Juntos por el Cambio. Bueno, no, la discusión principal tiene que ver con una cuestión electoral, porque Bullrich cree que, como te decía antes, quieren perjudicarla. Algo de cierto hay porque en las negociaciones de Schiaretti con Rodríguez Larreta y Morales está la posibilidad de que Schiaretti se baje de su candidatura presidencial, sea el candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta, y de esa manera Larreta tiene posibilidad de ganar como candidato presidencial en Córdoba, donde hoy por hoy Patricia Bullrich lo duplica en números, en intención de votos. Entonces ahí podría no solamente sacar a Schiaretti como candidato a presidente en esa provincia, sino sumar los votos de él y ganarle en la interna, en las PASO de Juntos por el Cambio a Bullrich. O sea, los que están intentando meter los Schiaretti en Juntos por el Cambio piensan más en ganar la PASO que en ganar la general. Exactamente. Y el otro punto, Ale, es que desde el lado de Morales, Bullrich y, perdón, Horacio Rodríguez Larreta, creen que Bullrich está tensionando la cuerda con apoyo de Macri para romper. Y algo de esto dijo Carrió, que da las pistas de lo que podría llegar a pasar si no llegan a un acuerdo en Juntos por el Cambio sobre ampliar o no el espacio. Sé que necesitamos una alianza mayor. Sé que tiene que haber un panrepublicanismo, y yo lo juego siempre. Que yo no soy antiperonista. Que hay gente valiosa del peronismo que se puede incorporar. Que además era el criterio de Macri. Ahora, voy a decir algo de Mauricio que quizás no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho y soy la que lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo, la que estuve fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio. Bueno, ese lado oscuro hoy le consultaba a alguien, bueno, ¿qué quiere decir? No solamente Carrió piensa eso, lo piensan de otra manera, lo del lado oscuro de Macri, es que quiere de alguna manera fracturar Juntos por el Cambio para convertirse en el nuevo líder de la derecha argentina, pensando en una alianza con Patricia Bullrich, y a futuro, no necesariamente en estas elecciones, con Javier Milei. ¿Pero eso implicaría sacrificar esta elección? O sea, ¿dejar que gane el peronismo? Bueno, ellos lo que creen es que Juntos por el Cambio, así como están las cosas, no tienen posibilidades de llegar unidos. Tienen que buscar algún tipo de consenso que hasta ahora no lo están encontrando. Impresionante, Gaby. La verdad, recontra tensa esta interna. Va a haber que seguirla muy de cerca. Y estamos en el tramo final, así que tiene que definirse en estas 2 semanas que vienen, ¿no? La semana que viene tienen como último plazo para presentar las alianzas, así que es muy poquito lo que queda. Gracias, Vulcano. Muchísimas gracias. Completísimo el informe. Voy a cerrar este programa que ya tuvo realmente una entrevista distinta, aquella con el embajador argentino en China, con una conversación, la primera parte de una charla que tuve esta semana con la ministra de Cultura de Brasil. La ministra de Cultura de Lula es una zambista, baiana, negra, que sufrió, como todos los artistas, persecución durante el gobierno de Bolsonaro. Y nos cuenta en esta primera parte del reportaje si eso puede pasar acá en la Argentina. Lo de Marielle Franco fue algo que conmovió a la opinión pública aquí, argentina también, además de a todo Brasil. Pero no fue el único episodio de violencia política que hubo en estos últimos años en Brasil. Aquí hubo un intento de asesinar a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero hay temor de que ese escenario de violencia política se generalice. ¿Está amainando ahora, con la asunción de Lula frenó? ¿Es todavía un riesgo latente en Brasil? ¿Cree que puede llegar a empeorar aquí en Argentina? ¿Cómo lo ve? Olha, eu não tenho assim, em que posição estamos, né? Nós estamos no início de um governo que debelou uma tentativa de golpe militar, né?
Foi muito sério o que aconteceu. E, justamente, o governo do presidente Lula tem 6 meses ainda. Estamos começando um governo, mas um governo que já mostra uma sensibilidade para as políticas voltadas para a democracia, a afirmação da democracia, para políticas voltadas para o combate à violência contra a mulher, o combate à violência contra o racismo. O presidente Lula ele tem uma posição muito clara sobre essas coisas. A questão dos povos indígenas, a questão ambiental. Eu acho que o mundo, essa questão da extrema-direita no mundo é um perigo, porque quando você a vida vale menos do que o dinheiro, né? Então esse quadro é um quadro perigoso para a humanidade nesse momento, né? Não só na Argentina, no Brasil, também na Europa, a gente vê esse movimento da extrema-direita avançar e eu acho que a humanidade precisa se dar uma oportunidade. Então, o que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, é uma oportunidade, mais uma que nós temos para experimentar viver de uma maneira mais democrática, viver de uma maneira mais respeitosa, buscar uma visão de governo que atenda a todas as pessoas. É nisso que eu acredito. Então, eu acho que não acredito numa possibilidade de uma vida feliz sem haver oportunidade para todas as pessoas. É com esse conceito que nós estamos acreditando. ¿Qué explica la victoria de Lula y el regreso de Lula después de tanto tiempo y en un contexto tan incierto e tão cambiante na América Latina? Qual é o principal factor, segundo você? Justamente o perigo de perdermos a democracia. Foi principalmente isso. O presidente Lula, o que ele atravessou na vida dele, também foi muito duro. De onde ele vem? Ele é uma pessoa que vem do povo, então ele compreende essas dores, né? E ele sempre teve esse sentimento voltado para uma política mais humanista, mais fraternal. Então, ele tem esse sentimento, é dele, é uma coisa que... e ele é um político que ele busca o diálogo também. Em algum momento ele se posiciona, mas se posiciona numa direção de um bem maior para todos. Ele hoje é uma pessoa que está buscando uma paz, querendo atingir, né, parece um sonho, mas o sonhar também faz bem, porque quando a gente sonha, a gente investe naquele sonho. E nós, no Brasil, também temos um sonho de ver um país mais justo, né? Pelo menos nessa questão da oportunidade, né? E, na verdade, também estamos retomando a política do combate à fome. O cenário que se instalou de 30 milhões de pessoas voltando a passar fome, tudo isso assustou muito. Então, a vitória do presidente Lula não foi uma vitória fácil. Ele ganhou com toda a máquina governamental trabalhando a favor do outro governo. Foi muito forte essa vitória dele. A su vez, para volver al gobierno, Lula tuvo que ampliar la alianza a sectores que incluyen a sus, hasta hace muy poco tiempo, rivales. ¿Cómo conviven esos sectores en la coalición gobernante? Porque aquí fue muy difícil en este gobierno esa convivencia. Na democracia existe direita e esquerda, pensamentos desiguais, e eu acho até que os conflitos de pensamento geram outras compreensões. Eu acho que o presidente Lula ele percebeu isso. É preciso compor mesmo para você governar um país com aquela dimensão do Brasil e saindo de um momento difícil da questão da direita se levantando de uma maneira muito extremista, como estava lá, né? Então ele teve que compor. E faz parte do jogo político. Ele venceu as eleições, né? Tem uma avaliação, começa a ter uma avaliação positiva, porque a economia começou a reagir, porque ele começou a baixar os preços do gás de cozinha, da alimentação, começou a haver já um equilíbrio, né? Então, as pessoas estão percebendo isso. E quanto mais o povo perceber, melhor ainda será a avaliação. Agora, é claro que o Congresso tem essas pautas, essas divergências, né? É preciso ter aí um tato político para lidar com isso, né? Então, eu acho que ele é um político que tem uma experiência e nós acreditamos nele. La segunda parte de la conversación con Margaret Meneses, la ministra de Cultura de Lula, la vamos a compartir la semana que viene. Ahora hasta acá llegamos. El lunes próximo a las 11, como siempre, las esperamos aquí para Brotes Verdes en la pantalla de C5N. Chau.
Chau.